Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. En el susurro helado del norte, donde el viento no canta, sino recuerda, nació un hombre sin cuna clara, un niño sin apellido digno, una sombra en los pasillos de piedra de Invernalia. No hubo trompetas, no hubo celebración. Solo el crujir de la nieve bajo botas cansadas, y el peso del silencio en los ojos de Eddard Stark. «Es mi hijo», dijo él. Y esa fue toda la verdad, y toda la mentira. Jon Snow creció entre lobos, pero sin pertenecer a la manada. Los hijos legítimos corrían por los patios, sus risas eran libres, sus nombres eran fuertes. Robb Stark era el heredero, el sol del norte. Sansa Stark soñaba con reinos lejanos. Arya Stark con espadas y libertad. Bran Stark con cuervos y alturas imposibles. Y él era el eco en las esquinas. Un apellido bastardo pesa más que una armadura. Snow, frío, ajeno, temporal. Aún así, hubo amor. No declarado, no abierto, pero presente como la nieve que nunca se va. Eddard Stark le enseñó honor, no con palabras, sino con silencios. Le mostró que la rectitud no depende del nombre, sino del peso de las decisiones. Pero también le enseñó distancia, porque amar a Jon era recordar una promesa que no podía romperse. Y en los ojos de Catelyn Stark, Jon encontró otra verdad. No todos los inviernos vienen del cielo. Ella no gritaba, no lo hería con palabras, pero lo borraba. Y ser invisible es una herida más profunda que cualquier espada. Solo uno lo entendía. Tyrion Lannister, el enano que también cargaba un nombre como condena, le dijo una vez, bajo el cielo gris, «Haz de tu debilidad tu armadura». Y esas palabras se clavaron más hondo que cualquier juramento. Pero había algo más, algo antiguo, algo en la sangre. Cuando Jon miraba al norte, más allá del muro, más allá de los mapas, sentía un llamado. No era ambición, no era curiosidad, era destino. En las noches largas, cuando los lobos aullaban y el viento se colaba entre las piedras, Jon soñaba con hielo y fuego, aunque aún no sabía sus nombres. Soñaba con batallas que no comprendía, con un deber que no había elegido, con una verdad que el mundo le ocultaba. Porque Jon Snow no nació bastardo, nació secreto, y así, entre miradas esquivas y lecciones de honor, entre el calor del hogar y el frío del rechazo, se forjó el comienzo de su historia. No como rey, no como héroe, sino como algo más poderoso. Un hombre que no sabía quién era, pero que estaba destinado a descubrirlo. El invierno no llega de golpe, se desliza silencioso, como una verdad que tarda en ser dicha. Así creció Jon Snow, no entre certezas, sino entre fragmentos. Había días en Invernalia en los que el sol parecía olvidar su deber. Y la luz caía débil sobre los muros antiguos. En esos días, Jon observaba. No participaba, no reclamaba, solo miraba. Aprendía el mundo desde la distancia, como si su lugar no estuviera dentro de él, sino justo en el borde. Veía a Robb Stark entrenar con la espada, firme, seguro, destinado. Y Jon imitaba cada movimiento, cada paso, cada respiración. Pero había una diferencia invisible, una grieta que no se podía cerrar. Robb entrenaba para gobernar, Jon entrenaba para merecer existir. Los maestros hablaban de historia, de linajes antiguos, de nombres que pesaban como coronas. Stark, Lannister, Targaryen. Pero Snow no abría puertas, no heredaba tierras, no dejaba huella. Era un nombre que el viento podía borrar. Y sin embargo, había fuego bajo la nieve. Una tarde, mientras el acero chocaba contra acero, Arya Stark fallaba una y otra vez en sus lecciones. Los demás reían, los maestros suspiraban. Pero Jon no. Jon veía algo distinto. La torpeza no era debilidad,
era rebeldía sin forma. Y en silencio, se acercó a ella, no como hermano reconocido, no como maestro, sino como igual. Le mostró cómo sostener la espada, cómo moverse, cómo escuchar el peso del cuerpo. Y en ese momento, Jon dejó de ser invisible para alguien. Porque los que no encajan, reconocen a los que tampoco lo hacen. Pero incluso en esos instantes de cercanía, el mundo recordaba su lugar. Una mirada de Catelyn Stark. Un silencio incómodo en la mesa. Una pausa demasiado larga antes de decir su nombre. Pequeños gestos, cortes invisibles, y cada uno dejaba marca. Por las noches, cuando el castillo dormía, Jon encontraba consuelo en el patio. Ahí estaba él, Ghost. Blanco como la primera nieve, silencioso como un secreto. No era como los otros lobos, no hacía ruido, no buscaba atención. Era distinto, como Jon. No eligieron estar juntos, se reconocieron, y en ese vínculo sin palabras, Jon encontró algo que nunca había tenido: pertenencia. Pero el destino no permite que los refugios duren demasiado. El sur comenzaba a moverse. Las intrigas, los reyes, los juegos de poder, todo eso estaba lejos, pero acercándose. Como tormenta, Robert Baratheon llegó a Invernalia con ruido, con risas fuertes y recuerdos pesados. Y con él, el pasado de Eddard Stark empezó a despertar. Jon observó desde la distancia, como siempre, pero esta vez algo cambió. No fue una palabra, no fue un evento, fue una sensación, como si el mundo, de pronto, se volviera más grande y más peligroso. Fue entonces cuando surgió la idea, no como ambición, sino como escape: el muro, la guardia nocturna, un lugar donde los nombres no importaban, donde el pasado se desvanecía, donde un bastardo podía convertirse en hermano. Jon no lo dijo de inmediato, lo guardó, lo pensó, lo sintió, porque dejar Invernalia no era solo irse, era aceptar que nunca había pertenecido del todo. Y aún así, había dolor, porque incluso un lugar que no es tuyo puede convertirse en hogar. Antes de partir, hubo despedidas, algunas breves, otras silenciosas. Arya Stark recibió una espada, no un arma, sino una promesa. Aguja, pequeña, ligera, pero suficiente, como ella. Y en ese regalo, Jon dejó algo más que acero. Dejó un vínculo, un recordatorio de que, aunque el mundo los separara, nunca estarían completamente solos. A Bran Stark lo vio por última vez en silencio. Un niño roto, un futuro incierto. Y Jon, sin saber por qué, sintió que ese adiós era más importante de lo que parecía. Pero la despedida más difícil fue la que nunca ocurrió. Eddard Stark y Jon no compartieron todas las verdades, solo miradas, solo respeto, solo distancia. Porque algunas promesas pesan más que el amor. Sabía leer, sabía luchar, sabía pensar. Y eso lo separaba. Al principio, la arrogancia lo envolvió. No como soberbia cruel, sino como reflejo. Había aprendido de los mejores, y esperaba que eso significara algo. Pero en el muro, nadie te debe respeto. Se gana, o no existe. Fue Donald Noy quien le mostró su error. Le habló sin adornos, como el acero golpeando acero. Le enseñó que los hombres que lo rodeaban no habían tenido las oportunidades que él sí. Y en ese momento, Jon entendió algo esencial. No era mejor, solo había tenido más. Y ese entendimiento lo cambió. Dejó de mirar por encima, comenzó a mirar alrededor. Ayudó a los débiles, entrenó con paciencia, escuchó. Y poco a poco, el bastardo se convirtió en hermano. Pero incluso ahí, el destino no se quedaba quieto, porque el norte siempre observa. Más allá del muro, algo despertaba, algo antiguo, algo que no olvida. Los caminantes blancos no eran solo cuentos para asustar niños. Eran invierno hecho voluntad, silencio convertido en muerte. Y Jon soñaba con ellos, no con claridad, no con forma definida, pero sentía su presencia.
como si una parte de él los reconociera. Porque en su sangre no solo corría el norte, también ardía el fuego. Muy lejos de ahí, en secretos enterrados por años, vivía una verdad que cambiaría todo. Una torre, un susurro, una promesa. Lyanna Stark no murió como dijeron. No fue solo una víctima de la guerra, fue guardiana de un secreto. Y ese secreto era Jon, hijo de hielo y fuego, de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. No bastardo, no error, sino unión de dos mundos destinados a chocar. Pero Jon no lo sabía, aún no. Y quizás eso era lo único que lo mantenía libre. Porque saber quién eres puede ser una carga más pesada que no saberlo. Mientras tanto, en el muro, la vida continuaba. Entrenamientos, guardias, frío constante. Pero bajo esa rutina, algo crecía. No ambición, no poder, responsabilidad. Jon no quería liderar, pero los hombres comenzaban a mirarlo. No por su nombre, no por su origen, sino por sus actos. Y así, sin corona, sin título, sin saber la verdad de su sangre, Jon Snow comenzaba a convertirse en lo que siempre estuvo destinado a ser. No un rey de tronos, sino un guardián contra la oscuridad. Que Jon Snow aprendiera a sostener una espada, antes de que sintiera el frío del muro, antes incluso de que supiera lo que significaba su nombre. Hubo una torre, aislada, lejana, olvidada por los mapas y por los hombres, la Tower of Joy. Allí el viento no cantaba, guardaba silencio, como si supiera que dentro de esas piedras nacía algo que el mundo no estaba preparado para comprender. Eddard Stark llegó con acero en la mano y promesas en el alma. No iba por gloria, no iba por victoria, iba por ella. Lyanna Stark, la hermana que el tiempo le había robado, la voz que aún vivía en sus recuerdos, la razón por la que el norte seguía latiendo en su pecho. Pero no estaba sola. Dentro de la torre, entre sombras y susurros, había vida. Frágil, reciente, peligrosamente importante. Un niño. El aire estaba cargado de sangre y destino. Lyanna no hablaba como antes. Su voz era débil, pero su mirada ardía. Porque sabía algo que cambiaría reinos. El nombre no fue lo primero, no el trono. Protégelo. Esa fue la promesa. No una orden, no un deseo. Un ruego que se volvió cadena. Eddard Stark tomó al niño en sus brazos, no como tío, no como señor del norte, sino como guardián de una verdad que debía permanecer enterrada. Porque ese niño no era solo un niño, era hijo de Lyanna Stark y de Rhaegar Targaryen. Hielo y fuego, norte y corona, amor y guerra. Un legado prohibido. Si el mundo lo supiera, no lo celebraría, lo destruiría. El nombre Rhaegar Targaryen aún ardía en la memoria de los reinos, no como príncipe, sino como enemigo. Y el trono, ahora en manos de Robert Baratheon, no permitiría que ese fuego volviera a encenderse. Así que Eddard Stark eligió el silencio, el sacrificio, la mentira. Regresó al norte con un niño en brazos y una historia incompleta en los labios. Mi hijo. 2 palabras, una carga eterna. Y en ese momento, el destino cambió de forma. Jon Snow no solo nació en secreto, fue criado como mentira. Pero no como traición, sino como amor disfrazado. Cada mirada distante, cada silencio de Eddard Stark, cada gesto contenido, no eran rechazo, eran protección. Porque amar a Jon abiertamente habría sido condenarlo. Y así, el niño creció sin saber que llevaba en la sangre la historia que había destruido reinos. No sabía que su existencia era una amenaza para el equilibrio del poder. No sabía que su nombre real podía encender guerras.
No sabía que su destino ya estaba escrito, mucho antes de que pudiera elegir. Y quizás eso fue lo único que le permitió convertirse en quien debía ser. Porque si Jon hubiera crecido como príncipe, tal vez habría buscado el trono. Si hubiera sabido la verdad, quizás habría sido consumido por ella. Pero creció como bastardo, rechazado, cuestionado, forjado en la duda. Y eso lo hizo fuerte. Porque no luchaba por poder, luchaba por propósito. La verdad permaneció dormida, enterrada bajo años de silencio, protegida por la lealtad de un hombre y el olvido del mundo. Pero la verdad siempre encuentra una forma de regresar. Y cuando lo hiciera, cuando el nombre oculto saliera a la luz, cuando el pasado se alzara como sombra sobre el presente, Jon ya no sería el mismo. El origen de Jon Snow no quedó en la torre, ni en los pasillos de Invernalia, ni en la nieve que cubría sus primeros pasos. Quedó en las decisiones, en los gestos invisibles, en las palabras que nunca se dijeron. Porque un origen no es solo nacimiento, es la suma de lo que se oculta y de lo que se protege. Eddard Stark no volvió a hablar de la torre. Nunca mencionó a Lyanna Stark en relación con el niño. Nunca permitió que la verdad tomara forma en voz alta. Y ese silencio se convirtió en herencia. Jon creció sintiendo algo que no podía nombrar. No era solo rechazo, no era solo duda, era desajuste. Como si el mundo fuera una canción y él estuviera fuera de ritmo. A veces en sueños veía rostros que no conocía. Un hombre de cabello plateado, mirada lejana, tristeza contenida. Rhaegar Targaryen. No sabía su nombre, no entendía su importancia, pero lo sentía. Y otras veces, una mujer, con ojos del norte, y voz que se desvanecía en el viento. Lyanna Stark. Los sueños no eran recuerdos, eran ecos, fragmentos de una verdad que aún no podía despertar. Pero el cuerpo recuerda lo que la mente ignora. Jon siempre reaccionaba distinto. En combate, había algo más que técnica. Había instinto, precisión, una mezcla extraña entre disciplina. Fuego. No era solo un Stark, y tampoco solo otra cosa. Era ambos, pero sin saberlo. En la guardia nocturna, cuando el frío se volvía insoportable, y la soledad encontraba grietas en la mente, Jon no se rompía, se endurecía, porque había crecido en un conflicto constante. Y eso lo había preparado. Y eso, los otros hombres temían perderlo todo. Jon no, porque Jon nunca sintió que tuviera algo completamente suyo. Y eso lo hacía peligroso, no para otros, sino para el destino. Porque alguien sin apego al poder es el único que puede cargarlo sin ser consumido. Mientras tanto, más allá de su conocimiento, las piezas comenzaban a moverse. El nombre de Targaryen no estaba muerto, solo dormía. Y el mundo no permanece vacío por mucho tiempo. El hierro del trono, la sangre derramada, las guerras pasadas, todo apuntaba hacia un regreso. Y en el centro de ese retorno estaba Jon. No como bastardo, no como soldado, sino como punto de equilibrio. Pero el origen, en su forma más cruel, tiene una última ironía. Jon no buscaba saber la verdad. Nunca lo hizo, no porque no quisiera, pero que había aprendido a vivir sin ella. Y eso lo hacía digno de recibirla. Victoria lo alejaba, porque en el muro, ser mejor no te hace líder, te hace enemigo. Las miradas cambiaron, las palabras se volvieron más duras, la distancia creció. Jon lo sintió. Ese mismo frío que había conocido en Invernalia, regresaba. Pero esta vez, no huyó. Fue Samwell Tarly quien cambió el rumbo. Débil en cuerpo, pero firme en alma. Un hombre que no sabía luchar, pero que entendía el miedo. Cuando los demás lo atacaban, cuando la crueldad se disfrazaba de tradición, Jon vio en Sam lo que una vez fue él. No en fuerza, sino en vulnerabilidad.
y eligió actuar, no como bastardo, no como sobreviviente, sino como protector. Se interpuso, defendió, enseñó, no con arrogancia, sino con paciencia. Y en ese acto, algo cambió. Porque por primera vez, Jon no luchaba por demostrar quién era. Luchaba por alguien más. Y ese es el primer paso de toda transformación verdadera. Los hombres comenzaron a verlo distinto. No como rival, no como extraño, sino como guía. No porque lo pidiera, sino porque lo hacía sin darse cuenta. Pero el muro no solo prueba el carácter, prueba el alma. Jeor Mormonte, el viejo oso, observaba el silencio. No buscaba al más fuerte, ni al más hábil. Buscaba al que no rompiera cuando llegara la oscuridad. Y en Jon vio algo. No perfección, sino conflicto. Y en ese conflicto, posibilidad. Lo eligió como su asistente. No como honor, sino como prueba. Muchos no lo entendieron. Jon tampoco. Había esperado ser guardián, luchar en la cima del muro, enfrentar enemigos visibles. Pero en lugar de eso, recibió tareas pequeñas, mensajes, observación, silencio. Y eso dolió más que cualquier golpe. Porque no entendía aún que liderar no comienza con la espada, comienza con escuchar. Las noches en el muro eran largas. El frío se metía en los huesos. Pero lo que más pesaba era la incertidumbre. Jon miraba al norte, siempre al norte, y algo lo llamaba. No eran palabras, era sensación. Como si su destino no estuviera detrás de él, sino adelante, en la oscuridad. Más allá del muro, los caminantes blancos no eran aún una amenaza. Pero Jon los sentía, como una tormenta lejana que ya había decidido llegar. Y en sus sueños, la nieve no era blanca, era roja. La transformación no siempre es elección, a veces es preparación. Jon aún no era líder, no era comandante, no era leyenda, pero ya no era el mismo joven que dejó Invernalia. Había aprendido a ver a otros, a proteger, a cuestionar su lugar. Y eso era el inicio. Porque antes de levantar ejércitos, antes de enfrentar reyes, antes de morir y volver, un hombre debe aprender algo más difícil, a dejar de luchar por sí mismo. Hay fronteras que se cruzan con los pies, y otras que se cruzan con el alma. Para Jon Snow, el verdadero cambio comenzó cuando dejó de mirar el norte, y decidió entrar en él. La expedición más allá del muro no fue una misión, fue una advertencia. Jeor Mormont no buscaba gloria, buscaba respuestas, porque el silencio del norte se estaba volviendo demasiado pesado. Y en ese silencio, algo se movía. El bosque no era como lo imaginaban, no era solo árboles y nieve, era memoria, antigua, olvidada, observando. La guardia nocturna dejaban de ser protectores y se convertían en intrusos. Jon lo sintió de inmediato. No pertenecía al sur, pero tampoco al norte salvaje. Era algo intermedio. Y ese lugar, ese espacio entre mundos, lo cambiaría para siempre. Fue en ese territorio incierto donde conoció a quienes siempre le enseñaron a temer. Los salvajes, los libres, los que no se arrodillaban. Entre ellos, apareció ella, Ygritte, cabello como fuego en la nieve, mirada sin cadenas, voz que no pedía permiso. Jon debía capturarla, interrogarla, usarla. Pero algo falló, porque Ygritte no era enemiga en la forma en que le habían enseñado. No odiaba por costumbre, no obedecía sin pensar, y sobre todo, no temía. Nada, Jon Snow. Sus palabras no eran burla, eran verdad. Porque Jon, a pesar de todo lo aprendido, no conocía el mundo.
No conocía la libertad sin leyes, no entendía la vida sin nombres, sin casas, sin jerarquías. Y eso lo desarmó más que cualquier espada. Cuando tuvo la oportunidad de matarla, no lo hizo. No fue debilidad. Fue el primer acto consciente de alguien que comenzaba a cuestionarlo todo. Y esa decisión cambió su camino. Jon fue arrastrado al mundo de los salvajes, no como líder, no como igual, sino como infiltrado. Pero las máscaras, cuando se usan demasiado tiempo, se convierten en rostro. Vivió con ellos, caminó con ellos, escuchó sus historias y entendió algo que nadie en el sur le había enseñado. Ellos no eran el enemigo, eran humanos, con miedo, con sueños, con una lucha distinta, pero igual de real. Y en medio de ese entendimiento, el amor. Ygritte no fue un descanso, fue un espejo. En ella, Jon vio lo que podría ser si dejara todo atrás. Sin juramentos, sin deberes, sin nombres, solo vida. Pero Jon no estaba hecho para huir de su destino. Cada risa compartida, cada noche bajo el cielo abierto, cada momento de calma, era también una despedida en construcción. Porque Jon nunca dejó de ser lo que era en esencia, un hombre de deber. Y cuando llegó el momento, eligió, no a Ygritte, no a la libertad, sino al muro. La traición fue inevitable, porque no importa cuánto cambies, hay decisiones que revelan quién eres en el fondo. Y Jon eligió proteger lo que juró proteger. Pero al hacerlo, se rompió, porque ahora sabía. El enemigo no era simple. Sabía que la guerra no era clara. Sabía que el mundo no estaba dividido entre buenos y malos. Y ese conocimiento es una carga. Cuando regresó al muro, ya no era el mismo. Había cruzado la frontera invisible. Había visto la otra cara. Había amado y traicionado. Y en ese proceso, Jon dejó de ser un joven que seguía órdenes. Se convirtió en alguien que entendía las consecuencias. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes volver atrás. No porque el camino desaparezca, sino porque tú ya no eres el mismo. Para Jon Snow, ese momento llegó con fuego y con flechas. El ataque a Castle Black no fue solo una batalla. Fue un juicio. Los salvajes descendieron como tormenta, no como invasores, sino como sobrevivientes. Y Jon estaba en medio. De un lado la guardia nocturna, sus hermanos, sus juramentos, su deber. Del otro, los rostros que había conocido, las voces que había escuchado, la vida que había comprendido. Y entre ambos mundos, la guerra. El acero no pregunta, el fuego no duda. Jon luchó, no como antes, no por demostrar valor, sino por sostener un equilibrio imposible. Que daba. Era contra alguien que podría haber sido su aliado. Cada orden que obedecía lo alejaba de lo que había aprendido más allá del muro. Y entonces, ella, Ygritte, entre humo y caos, sus ojos lo encontraron. No con odio, no con sorpresa, con tristeza, porque ella entendía. La flecha no fue rápida, no fue silenciosa, fue inevitable. Cuando cayó, el mundo de Jon se quebró en dos. No gritó, no se detuvo, pero algo dentro de él murió. Porque perder a Ygritte no fue solo perder a alguien que amaba, fue perder la posibilidad de otra vida. Y desde ese momento ya no hubo duda. Jon dejó de preguntarse quién era. Se convirtió en lo que debía ser. Después de la batalla, el silencio fue más pesado que el ruido. Los muertos no hablaban, pero enseñaban. Y Jon aprendió rápido, demasiado rápido. Cuando Jorah Mormont ya no estuvo, cuando el liderazgo quedó vacío, cuando los hombres comenzaron a mirar a su alrededor, sus ojos se posaron en él. No porque fuera perfecto, no porque lo buscara, sino porque ya había cruzado el fuego y seguía de pie. Había sido elegido, Lord Comandante, un título que no pidió, una carga que no podía rechazar.
y con él vino la soledad, porque liderar no es ser seguido, es decidir cuando nadie más quiere hacerlo. Jon tomó decisiones difíciles, decisiones que rompían tradiciones, que incomodaban, que dividían. Permitió que los salvajes cruzaran el muro, no por compasión, por necesidad, porque él sabía algo que los demás aún no querían aceptar. El verdadero enemigo no estaba al sur ni al norte, estaba más allá de la vida. Los caminantes blancos no distinguían entre enemigos y aliados, solo veían muerte. Y Jon veía lo que venía. Pero el liderazgo tiene un precio. Los hombres no siempre siguen a quien tiene razón, siguen a quien entienden. Y Jon ya no era fácil de entender. Se había convertido en algo más grande que ellos, y eso los asustaba. Las miradas cambiaron, los susurros crecieron, la duda se transformó en resentimiento, y el resentimiento en una condena irrevocable, y miento en traición. Pero Jon no lo vio venir, porque aún creía que hacer lo correcto era suficiente. No lo es. Hay cambios que duelen, otros que marcan, y hay algunos que te obligan a morir para poder continuar. Para Jon Snow, el liderazgo no terminó en gloria, terminó en sangre. Ser Lord Comandante de la Guardia Nocturna no fue una corona, fue una herida abierta. Había tomado decisiones necesarias, había permitido que los salvajes cruzaran el muro, había roto siglos de odio para enfrentar una amenaza mayor. Pero los hombres no viven de futuro, viven de miedo, y el miedo es más fuerte que la razón. Los susurros crecieron en las sombras. Traidor, bastardo, rompe juramentos. Palabras pequeñas con consecuencias enormes. Jon no respondió, no se defendió, no cambió su camino, porque creía en algo más grande que la aprobación de los hombres. Y ese fue su error. La noche en que todo terminó no fue distinta a las demás. Fría, silenciosa, engañosa. Los llamaron, con urgencia, con preocupación fingida. Y Jon fue, porque siempre iba. Cuando la primera daga atravesó su cuerpo, no entendió. No del todo. Cuando la segunda llegó, comenzó a comprender. Rostros conocidos, manos que había estrechado, hombres que había liderado, y entre ellos, Alliser Thorne, por la guardia. No era odio, era convicción, y eso dolía más. Cada golpe no solo rompía carne, rompía confianza, y cuando cayó, no cayó como líder, no cayó como héroe, cayó como lo que siempre creyó ser, un hombre. La nieve lo recibió en silencio, blanca, fría, imparcial. Y en ese instante, todo se detuvo. No hubo pensamientos, no hubo recuerdos, solo oscuridad. Pero la historia de Jon Snow no estaba destinada a terminar así. Porque algunas vidas no pertenecen a la muerte. En la penumbra del mundo, donde la fe y la desesperación se encuentran, una mujer observaba. Melisandre, sacerdotisa del fuego, creyente de visiones, instrumento de un dios incierto. Había visto señales, había fallado antes. Esta vez, decidió actuar. El ritual no fue grandioso. No hubo rayos, no hubo gloria. Solo palabras, solo fe, solo necesidad. Y entonces, aliento, un suspiro, un movimiento, un regreso. Jon volvió, pero no como antes, porque la muerte no es un descanso, es un cambio. Los ojos se abrieron, pero algo dentro ya no estaba. La duda se había ido, el miedo también, y con ellos parte de su humanidad. Porque morir no te hace más fuerte, te hace distinto. Jon ya no buscaba aprobación, no buscaba pertenecer. Había visto el final, y al regresar, todo lo demás parecía más pequeño. Cuando enfrentó a Alliser Thorne, no hubo ira, no hubo venganza descontrolada, solo decisión. La justicia llegó sin emoción.
porque Jon ya no era el joven que dudaba antes de actuar. Era algo más frío, más claro, más inevitable. Y entonces rompió el último vínculo. Renunció a la guardia, porque había cumplido su juramento. Murió, y con esa muerte nació algo nuevo. No un bastardo, no un comandante, sino un hombre libre de estructuras, de nombres, de expectativas, pero también más solo que nunca, porque sin cadenas no hay guía. Hay quienes cambian por elección, otros por necesidad, pero algunos cambian porque el mundo ya no puede contener lo que son. Así era ahora Jon Snow. No bastardo, no comandante, no muerto, algo intermedio. El regreso a la vida no le trajo respuestas, le quitó preguntas. Antes dudaba, antes buscaba aprobación, antes se preguntaba qué era lo correcto. Ahora simplemente actuaba, no por frialdad, sino por claridad, pero no como antes. Ya no era el joven que huía de Invernalia, era el hombre que debía reclamarlo. Cuando regresó, los muros no lo recibieron como hijo, lo recibieron como extraño, porque el tiempo no espera, y el poder tampoco. Ramsay Bolton había tomado el norte, cruel, impredecible, hambriento de control, y en sus manos, Invernalia no era hogar, era prisión. Fue entonces cuando el pasado regresó. Sansa Stark. Ya no la niña de sueños dorados, ya no la voz suave del sur, sino una sobreviviente. Su encuentro no fue cálido, no fue simple, fue real. Dos caminos rotos, volviendo a cruzarse, y entre ellos, una decisión: recuperar el norte. Jon no quería guerra, había visto demasiado, había perdido demasiado, pero entendía algo que antes no podía aceptar. A veces, la paz solo existe después del conflicto. La batalla que siguió no fue solo contra Ramsay Bolton, fue contra el pasado, contra la identidad, contra el miedo. La batalla de los bastardos no fue estratégica, fue visceral. Jon corrió hacia la muerte. Solo, sin plan, sin protección. Y en ese momento, no era líder, no era símbolo. Era un hombre cansado de perder. Los caballos descendieron como tormenta. El caos lo envolvió. El aire desapareció. Enterrado bajo hombres, bajo acero, bajo desesperación. Jon luchó por respirar. Y en ese instante, todo se redujo a lo esencial. No el trono, no el nombre, no la sangre. Solo sobrevivir. Y lo hizo, porque siempre lo hacía. La victoria llegó, no por perfección, sino por resistencia. Y cuando todo terminó, cuando el polvo se asentó, cuando el enemigo cayó, el norte habló. No con palabras, con reconocimiento. El rey en el norte. Un título que Jon nunca buscó, pero que ahora no podía rechazar, porque ya no vivía para sí mismo, vivía para algo más grande. Pero incluso en ese momento, en la cima de su transformación, Jon seguía siendo el mismo en esencia, no ambicioso, no sediento de poder, solo responsable. Y esa es la forma más peligrosa de liderazgo, porque un hombre que no desea el poder es el único que puede usarlo correctamente, pero también el más dispuesto a sacrificarlo todo. Hay hombres que nacen con ideas, y hay otros que las construyen con cada herida. Así piensa Jon Snow, no desde libros, no desde teorías, sino desde lo vivido. Desde niño, el mundo le enseñó una lección clara. Los nombres importan. Stark, Lannister, Targaryen. Nombres que abren puertas, que levantan ejércitos, que definen destinos. Y luego, Snow. Un nombre que no elegía, que no protegía, que no prometía nada. Pero en ese vacío, Jon encontró algo distinto. Si el nombre no le daba valor, entonces tendría que construirlo. Y así nació su primera creencia. El valor de un hombre no está en su origen, sino en sus actos. Una idea simple, pero peligrosa, porque cuestiona todo el orden del mundo. Eddard Stark no le enseñó grandes discursos, le enseñó con ejemplo, honor, hacer lo correcto, aunque duela, decir la verdad, aunque destruya, cumplir el deber, aunque nadie lo vea.
Jon absorbió esa idea, pero la transformó. Porque donde Ned veía estructura, Jon veía humanidad. Y ahí comenzó la diferencia. Para Jon, el deber no era obedecer, era proteger. No importaba quién estuviera al otro lado. No importaba su nombre, su origen, su historia. Si necesitaban protección, eso era suficiente. Esa idea lo llevó a decisiones imposibles, como permitir que los salvajes cruzaran el muro. Para otros, era traición. Para Jon, era lógica. Porque él había visto lo que venía. Había visto a los caminantes blancos, y entendía algo que los demás no querían aceptar. Las divisiones humanas no importan frente a la extinción. Esta fue su segunda creencia. El enemigo real no siempre es el que te enseñaron a odiar. Y esta idea lo aisló. Porque cambiar la forma de ver el mundo siempre tiene un precio. Pero Jon no retrocedía. Porque había aprendido algo más. El liderazgo no es agradar, es decidir. Y decidir significa cargar con las consecuencias. A diferencia de otros líderes, Jon no buscaba poder. No disfrutaba mandar. No deseaba controlar. Pero aceptaba el peso. Porque entendía que alguien debía hacerlo. Y si nadie más lo hacía, entonces sería él. Esa es su tercera creencia. No necesitas querer el poder para ejercerlo correctamente. De hecho, no quererlo es lo que te hace digno de él. Pero esta ideología tiene una grieta. Porque creer en todos significa confiar. Y confiar puede matarte. Jon lo aprendió con sangre. Pero incluso después de la traición, incluso después de la muerte, no cambió su esencia. Y eso es lo más extraño de todo. Porque la mayoría de los hombres se endurecen con el dolor. Jon no. Se volvió más claro. No dejó de creer. Solo dejó de dudar. El poder seduce. Promete control, certeza, orden en un mundo caótico. Pero para Jon Snow, el poder nunca fue un deseo. Fue una carga. Desde el momento en que fue llamado rey en el norte, algo dentro de él no celebró. Se tensó. Porque Jon entendía algo que muchos ignoran. El poder no te pertenece, te atraviesa. No es algo que posees. Es algo que debes sostener sin romperte. A diferencia de otros líderes, Jon no veía el poder como un derecho. Lo veía como responsabilidad. No estaba ahí para mandar. Estaba ahí para responder. Responder a su gente. Responder al peligro. Responder a lo inevitable. Y eso lo llevaba a decisiones que pocos podían entender. Porque cuando eliges el bien mayor, alguien siempre paga el precio. Jon lo sabía. Y aún así, seguía adelante. Su lealtad no era ciega. No era absoluta. No pertenecía a una casa. No pertenecía a una corona. Pertenecía a la vida. Por eso, cuando conoció a Daenerys Targaryen, no vio primero a una reina. Vio una posibilidad. Una líder con fuego en las manos y una visión en el corazón. Pero Jon no confiaba en títulos. Confiaba en acciones. Observó, escuchó, cuestionó. Y cuando decidió arrodillarse, no fue por debilidad. Fue por lógica. Porque entendía algo que pocos líderes aceptan. A veces, ceder poder es la única forma de salvar lo que importa. Esta es una de sus creencias más complejas. La lealtad no es obedecer, es elegir, incluso cuando duele. Pero esa elección lo rompió otra vez. Porque al jurar lealtad a Daenerys, Jon no solo entregó poder, entregó identidad. El norte lo había elegido, el norte confiaba en él, y aún así decidió mirar más allá de su propio reino. Porque su visión nunca fue pequeña, nunca fue local. Jon pensaba en todos, en los vivos, en los que luchaban, en los que no entendían lo que venía. Y esa amplitud lo aislaba.
porque el mundo no siempre está listo para quienes piensan más allá de sus fronteras. Pero su ideología tenía otra capa, una más silenciosa: el sacrificio. Jon no creía en ganar sin perder. Nunca lo hizo. Sabía que cada victoria tenía un costo oculto. Y lo aceptaba. No con entusiasmo. No con orgullo. Con resignación. Porque entendía que liderar no es evitar el dolor. Es decidir quién lo carga. Y casi siempre lo cargaba él. Pero aquí está la paradoja. Jon nunca se veía a sí mismo como líder. Se veía como alguien que simplemente hacía lo necesario. Y eso es lo que lo hacía diferente. Porque los líderes que buscan poder terminan consumidos por él. Pero los que lo evitan terminan transformándolo. Hay decisiones que se toman con la mente, y hay otras que desgarran el alma. Para Jon Snow, la última prueba de su ideología no fue una batalla, ni un enemigo antiguo. Fue el amor. Cuando la verdad salió a la luz, cuando el nombre oculto dejó de ser sombra, cuando el bastardo descubrió que nunca lo fue, el mundo cambió. Aegon Targaryen. Un destino que no buscó. Hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Hielo y fuego. Pero para Jon, ese conocimiento no fue liberador. Fue una carga más. Porque ahora entendía que el poder no solo lo había alcanzado, lo había elegido desde el principio. Y en medio de esa verdad, ella, Daenerys Targaryen, no solo reina, no solo aliada, amor, pero también contradicción, porque cuanto más se acercaban, más claro se volvía el conflicto. Dos visiones del mundo, dos formas de ejercer el poder. Daenerys creía en el destino, en el derecho, en la liberación a través del fuego. Jon no. Jon creía en proteger, no en imponer. Creía en salvar vidas, no en decidir quién merece vivir. Y esa diferencia creció, hasta que se volvió imposible de ignorar. Cuando el fuego cayó sobre King's Landing, cuando la ciudad dejó de ser un lugar y se convirtió en cenizas, Jon entendió, no con palabras, con horror, porque vio lo que sucede cuando el poder no tiene límites, cuando la convicción se convierte en absolutismo, cuando el amor por el mundo se transforma en dominio sobre él. Y entonces llegó la última decisión. No había consejo, no había alternativa, solo dos caminos: amar o detener. Y Jon eligió, no por odio, no por traición, por coherencia. Porque si su ideología significaba algo, si todo lo que había aprendido, vivido, sufrido, tenía valor, entonces debía actuar, incluso contra lo que más amaba. El momento no fue épico, no fue glorioso, fue silencioso. Dos personas, dos destinos y una daga. Cuando cayó Daenerys Targaryen, no cayó una reina, cayó una posibilidad, un futuro distinto, una historia que nunca sería contada. Y Jon quedó vacío, porque había hecho lo correcto, y aún así, dolía como si fuera lo peor. Esa es la última creencia de Jon: hacer lo correcto no siempre se siente correcto. Y esa verdad es la más difícil de aceptar. Después de eso, no hubo triunfo, no hubo alivio, solo silencio. Porque la ideología de Jon Snow no busca recompensas, busca equilibrio. Y a veces el equilibrio exige sacrificios que nadie debería tener que hacer. No hay ideología sin conflicto, porque las ideas solo se vuelven reales cuando el mundo las desafía. Para Jon Snow, el conflicto no fue un evento, fue constante. Desde el inicio, vivió entre dos mundos, el de los nobles y el de los olvidados. En Invernalia, aprendió lo que significaba no pertenecer, pero en el muro, esa sensación se convirtió en destino. Porque ahí, Jon no solo enfrentaba enemigos externos, enfrentaba ideas.
Hombres que creían que los salvajes eran enemigos por naturaleza. Hombres que veían el mundo en blanco y negro. Y Jon veía gris. Ese fue su primer conflicto real. La tradición contra la realidad. Cuando decidió permitir que los salvajes cruzaran el muro, no estaba rompiendo reglas. Estaba rompiendo siglos de pensamiento. Y eso es más peligroso que cualquier ejército. Porque los hombres pueden enfrentar espadas, pero no siempre pueden aceptar que están equivocados. El conflicto creció dentro de la Guardia Nocturna. No como gritos, no como rebelión abierta, sino como desconfianza. Miradas largas, silencios incómodos, lealtades fracturadas. Y Jon lo sintió, pero eligió seguir, porque entendía algo esencial. El conflicto no siempre se resuelve, a veces se atraviesa. Más allá del muro, el conflicto era distinto, no de ideas, de supervivencia. Los caminantes blancos no negociaban, no dudaban, eran el fin, y frente a ellos, todas las discusiones humanas parecían pequeñas. Pero convencer a otros de eso era casi imposible. Ese fue su segundo gran conflicto, la urgencia contra la negación. Jon sabía que el tiempo se acababa, sabía que la guerra real aún no comenzaba, pero el mundo no quería escucharlo, porque aceptar la verdad significa cambiar, y cambiar da miedo. En el sur, otro tipo de conflicto crecía. Tronos, coronas, ambición. Y Jon no pertenecía a ese juego, pero el juego terminó alcanzándolo. Cuando conoció a Daenerys Targaryen, el conflicto tomó una nueva forma. No era enemigo, no era aliado, era incertidumbre. Confiar sin perder identidad. Seguir sin rendirse. Y en ese equilibrio frágil, Jon caminó, pero cada paso lo alejaba más de sí mismo. Porque el conflicto más profundo no estaba afuera, estaba dentro. ¿Quién era? Un Stark, un Targaryen, un líder, un soldado, un hombre libre o una pieza del destino. No había respuesta clara, y ese vacío dolía, porque luchar contra enemigos visibles es sencillo, pero luchar contra la duda es eterno. Hay conflictos que pueden evitarse, y hay otros que nacen con el mundo mismo. Para Jon Snow, la guerra ya no era posibilidad, era certeza. Gritaba. Los caminantes blancos habían dejado de ser sombras en la distancia. Eran un ejército que no sentía, que no dudaba, que no olvidaba. Y frente a ellos, todo lo demás perdía sentido. Reinos, coronas, disputas, ceniza antes del fuego. Jon lo entendía, lo había visto, lo había sentido. Pero convencer a otros era otra batalla. Viajar al sur, hablar con reinas, negociar con enemigos, todo eso era necesario, pero también agotador, porque cada palabra que decía era una advertencia, y cada mirada que recibía era duda. Cuando se encontró con Cersei Lannister, el conflicto tomó su forma más fría. No había odio abierto, había cálculo. Cersei no veía el mismo mundo que Jon. Donde él veía una amenaza global, ella veía una oportunidad. Y en ese instante, Jon entendió algo más. No todos luchan por sobrevivir, algunos luchan por ganar. Y eso los hace peligrosos. Pero incluso en medio de la política, la guerra verdadera se acercaba. La batalla de Winterfell no fue una batalla cualquiera. Fue el choque entre la vida y su final. La noche se volvió interminable, el frío absoluto. Los muertos caminaron, y por primera vez, el mundo vio lo que Jon siempre supo. No había estrategia perfecta, no había ventaja segura, solo resistencia. Jon luchó, no como rey, no como símbolo, como hombre. Espada en mano, respiración rota, mirada fija en lo imposible. Buscó al rey de la noche, no por gloria, sino por necesidad, porque sabía que algunas guerras no se ganan matando ejércitos, se ganan deteniendo el origen, pero el destino no siempre responde a quien lo busca.
Y cuando la oscuridad parecía total, cuando todo parecía perdido, otro hilo del destino se movió. Arya Stark, silenciosa, letal, inevitable. Y con un solo movimiento, la noche terminó. El conflicto más grande había acabado, pero no el de Jon. Porque sobrevivir a la guerra no significa encontrar paz. Significa enfrentar lo que queda. Y lo que quedaba era aún más complicado. Alianzas frágiles, verdades incómodas, poder sin equilibrio. Y en el centro de todo, él. Porque ahora, sin la amenaza del fin del mundo, los hombres volvían a ser hombres. Y con ellos regresaban los conflictos antiguos. Ambición, control, destino. Y Jon, una vez más, estaba en medio. No todos los conflictos terminan con victoria. Algunos terminan con una elección. Para Jon Snow, la Gran Guerra había terminado. Los caminantes blancos ya no caminaban. La noche había retrocedido. Pero el mundo no encontró paz. Porque cuando el enemigo desaparece, los hombres vuelven a mirarse entre sí. Y en ese reflejo, nacen nuevos conflictos. Daenerys Targaryen no era la misma. Había perdido demasiado. Había dado demasiado. Y cuando el dolor se acumula, se transforma. Del mundo ya no era esperanza. Era control. Para ella, la libertad ya no era elección. Era imposición. Y Jon lo vio. No de inmediato. No con claridad absoluta. Pero lo sintió. Como una grieta en algo que antes parecía sólido. El conflicto final no era entre reinos. Era entre dos formas de salvar el mundo. Una que protegía y otra que dominaba. Cuando King's Landing ardió, cuando el cielo se volvió fuego y la tierra ceniza, no hubo duda. Jon entendió que el conflicto había cambiado. Ya no era contra un enemigo externo. Era contra alguien a quien amaba. Y ese tipo de conflicto no tiene salida limpia. Porque cualquier decisión rompe algo. Tyrion Lannister fue quien puso en palabras lo que Jon no quería aceptar. ¿Y si tú eres el único que puede detenerla? No era una sugerencia, era una condena. Porque Jon no quería ser ese hombre. No quería decidir el destino de otro. No quería levantar la mano contra el amor. Pero había aprendido demasiado. Había visto demasiado. Y sobre todo, sabía lo que pasaría si no hacía nada. El conflicto final no era entre dos personas. Era entre acción y omisión. Y Jon eligió actuar. El encuentro fue silencioso. No hubo ejércitos. No hubo testigos. Solo dos destinos cerrándose. Daenerys Targaryen hablaba de un nuevo mundo. Uno sin cadenas. Sin tiranos. Pero en sus palabras, Jon escuchó algo más. Una verdad peligrosa. Que solo ella decidiría qué era correcto. Y entonces, ya no hubo duda. El acto fue rápido. Pero el peso, eterno. Cuando cayó Daenerys, no terminó un conflicto. Comenzó otro. Interno. Silencioso. Irreversible. Porque Jon no solo había detenido una amenaza. Había matado una parte de sí mismo. Y en ese instante, entendió algo que nadie le enseñó. No todos los conflictos se resuelven. Algunos se cargan para siempre. Después de eso, no hubo celebración. No hubo reconocimiento. Solo consecuencias. Siempre premia a quien hace lo correcto. A veces, lo aparta. Hay derrotas que llegan al perder. Pero hay otras que llegan después de ganar. Para Jon Snow, todo había terminado. Los caminantes blancos ya no existían. La Gran Guerra había sido superada. Y sin embargo, no había paz, porque el último acto, el más difícil, el más necesario, lo había dejado vacío. La muerte de Daenerys Targaryen no fue una victoria, fue un sacrificio. Pero el mundo no lo vio así. Para algunos, fue traición.
Para otros, fue crimen. Y Jon no intentó defenderse, porque en el fondo no sentía que hubiera ganado. Solo había hecho lo que debía hacerse. Y eso no siempre consuela. Fue encerrado, no como rey, no como héroe, como prisionero. El hombre que había salvado al mundo de la noche eterna y del fuego descontrolado, ahora esperaba en silencio. Porque esa es la paradoja del deber. Cuando haces lo correcto, no siempre eres recompensado. Eres castigado. Tyrion Lannister volvió a estar a su lado. No como consejero de reyes, no como estratega, sino como testigo. Porque entendía lo que pocos podían ver, que Jon no había actuado por poder, ni por ambición, sino por coherencia. Y aún así, eso no cambiaba el resultado. El mundo necesitaba equilibrio, necesitaba cerrar heridas. Y a veces, eso significa sacrificar al hombre correcto. El consejo se reunió, nombres importantes, casas poderosas, decisiones grandes. Y en medio de todo, Jon no habló, porque ya no tenía nada que decir. Había dicho todo con sus acciones. Y entonces llegó el veredicto. No muerte, no libertad, exilio, regresar al muro, a la guardia nocturna, al lugar donde todo comenzó. No como castigo únicamente, sino como forma de mantener el equilibrio. Jon aceptó, sin protesta, sin resistencia, porque entendía algo que otros no. Y nunca lo será, pero puede mantenerse si alguien está dispuesto a cargar con esa injusticia. Y una vez más, ese alguien fue él. Al partir, no hubo multitudes, no hubo despedidas grandiosas, solo miradas. Sansa Stark, con orgullo y tristeza. Arya Stark, con silencio y comprensión. Y Jon, con aceptación, porque esta vez no se iba buscando un lugar, se iba dejando todo atrás. Hay destinos que terminan en tronos, y hay otros que terminan en caminos vacíos. Así continuó la historia de Jon Snow, no como rey, no como vencedor, sino como exiliado. El viaje de regreso al muro no fue igual al primero. Antes era un joven buscando propósito, ahora era un hombre que lo había perdido. El norte seguía siendo frío, pero ya no sorprendía, porque Jon llevaba un invierno dentro. La guardia nocturna ya no era lo que fue. El mundo había cambiado, la gran amenaza había terminado. Y sin embargo, ahí estaba, no por necesidad, no por deber, sino porque no había otro lugar, el verdadero exilio. No cuando te expulsan de un sitio, sino cuando no encajas en ninguno. Los hombres lo miraban distinto, algunos con respeto, otros con duda, porque su historia era demasiado grande para ese lugar, y sin embargo, demasiado incómoda para el resto del mundo. Jon no intentó reconstruir nada, no buscó poder, no buscó redención, solo caminó, más allá del muro, hacia el territorio donde las reglas dejaban de existir, donde los nombres no importaban, donde nadie preguntaba quién había sido. Y ahí, en ese vacío, encontró algo inesperado. Paz. No felicidad, no alegría, pero paz. Una ausencia de conflicto, una pausa en el ruido, porque lejos de los tronos, de las guerras, de las decisiones imposibles, Jon ya no tenía que elegir, ya no tenía que salvar a nadie. Y eso era un descanso. Ghost caminaba a su lado, fiel, silencioso, en ese acompañamiento simple, sin palabras, sin expectativas. Jon encontró algo que nunca tuvo del todo. Un lugar, no definido por sangre, no impuesto por destino, elegido. Pero incluso en ese aparente final, hay una verdad más profunda. Jon no dejó de ser quien era, el hombre que protege, el que observa, el que actúa cuando es necesario. Solo que ahora no había nadie que se lo exigiera. Y eso cambia todo.
porque la verdadera derrota de Jon Snow no fue el exilio, fue haber dado todo y no tener nada que reclamar. Pero también, ahí vive su grandeza, porque no todos los hombres aceptan desaparecer después de haberlo sido todo. No todas las derrotas hacen ruido, algunas se deslizan en silencio, como la nieve cayendo sobre huellas que ya no volverán. Así vivía ahora Jon Snow, lejos de los muros, más allá del muro, donde el mundo deja de imponer nombres, y la historia pierde su peso. No había tronos, no había juramentos, y sin embargo, la carga seguía ahí, porque el exilio no borra lo vivido, solo lo vuelve más claro. Era un recuerdo. El rostro de Ygritte, perdido entre fuego y flechas. La mirada de Daenerys Targaryen, antes de que todo terminara. El silencio de Eddard Stark, cargado de verdades no dichas. No eran fantasmas, eran parte de él. Porque la verdadera derrota no es perder el mundo, es llevarlo contigo cuando ya no estás en él. Ghost seguía a su lado, no como recordatorio del pasado, sino como ancla en el presente, y en ese contraste, Jon comenzó a entender algo nuevo. La derrota no siempre es castigo, a veces es liberación, porque ya no tenía que demostrar nada, no tenía que ser digno, no tenía que liderar, no tenía que decidir por otros, y eso le devolvía algo que nunca tuvo del todo, elección. Pero incluso así, había una sombra, la posibilidad, porque Jon sabía que podría haber sido rey, podría haber gobernado, podría haber reclamado su nombre, su sangre, su derecho. Aegon Targaryen. Un nombre que nunca usó, una vida que nunca eligió. Y esa renuncia era también derrota, no ante otros, ante lo que pudo haber sido. Pero Jon no miraba atrás con deseo, miraba con comprensión, porque había aprendido algo esencial. No todo lo que puede ser es lo que debe ser. Y en esa aceptación, en ese dejar ir sin resentimiento, se encuentra la forma más profunda de derrota, una que no destruye, sino que transforma. El mundo seguiría adelante, los reinos cambiarían, los nombres nuevos surgirían, y Jon se volvería historia, tal vez contado, tal vez olvidado, pero siempre mal comprendido, porque pocos entenderían que el hombre que lo tuvo todo, eligió no quedarse con nada. Hay hombres que gobiernan, y hay otros que cambian el mundo sin quedarse en él. Así fue el legado de Jon Snow. No dejó un trono, no dejó una dinastía, dejó algo más difícil de ver, un cambio. Porque antes de Jon, el mundo estaba dividido, norte y sur, nobles y bastardos, vivos y enemigos. Las fronteras eran claras, y las ideas rígidas, pero Jon las rompió. Cuando permitió que los salvajes cruzaran el muro, no solo salvó vidas, cambió una verdad antigua. Por siglos, los libres fueron vistos como amenaza, como algo que debía ser contenido. Jon los vio como lo que eran, personas, y ese acto, pequeño en apariencia, enorme en consecuencia, alteró el equilibrio del norte. Porque una vez que ves al enemigo como humano, no puedes volver atrás. Ese fue su primer legado, romper la idea del otro. Pero no fue el único. Durante la guerra contra los caminantes blancos, Jon logró algo que pocos creían posible: unir, no por fuerza, no por miedo, por necesidad compartida. Hombres que antes se odiaban, lucharon juntos. Casas que antes competían, resistieron lado a lado. Y aunque esa unión no duró para siempre, demostró algo esencial: que el mundo podía cambiar. Ese fue su segundo legado, la posibilidad, pero quizás el impacto más profundo. Poder no es el objetivo. Que el valor no está en gobernar, sino en saber cuándo no hacerlo. Ese fue su legado final. La humildad en medio del destino. Y aunque su nombre se diluya, aunque su historia cambie con el tiempo, aunque los reinos sigan girando, su impacto permanece. No como estatua, no como leyenda perfecta,
sino como idea. Una idea peligrosa, que dice que un hombre puede cambiar el mundo sin quedarse con él. El mundo no recuerda igual a todos. Algunos nombres se convierten en canciones, otros en advertencias. Pero Jon Snow no fue ninguno de los dos. Fue algo más difícil de notar. Un cambio en las personas. Porque su legado no vivió en libros, vivió en decisiones. Sansa Stark, ahora en el norte, no gobernaba como los antiguos señores. Había aprendido que el poder no es solo autoridad, es responsabilidad. Y aunque su forma era distinta, aunque su carácter era más firme, más político, había algo en su manera de liderar que llevaba el eco de Jon. Escuchar antes de actuar, proteger antes de imponer. Incluso en su fortaleza había humanidad. Lejos de los caminos conocidos. Llevaba otro tipo de legado, no el del liderazgo, no el del poder, sino el de la libertad. Jon le mostró, sin decirlo, que no todos los destinos deben aceptarse, que elegir tu propio camino también es una forma de victoria. Y así, Arya caminó hacia lo desconocido, no huyendo, sino explorando. Bran Stark, ahora más que humano, más que rey, también reflejaba algo de Jon. No en emociones, no en decisiones impulsivas, sino en perspectiva. Porque Jon siempre miró más allá de sí mismo, y Bran existía en ese más allá. Incluso Tyrion Lannister, marcado por errores y aprendizajes, llevaba consigo una lección silenciosa, que el poder debe ser cuestionado, que la certeza puede ser peligrosa, y que incluso las mejores intenciones pueden fallar. Lecciones que no nacieron en discursos, sino en observar a Jon. Pero el legado no solo vive en los grandes nombres, vive en los hombres comunes, en aquellos que cruzaron el muro y encontraron vida donde antes había miedo, en los que aprendieron que el enemigo no siempre lo es, en los que sobrevivieron gracias a decisiones que nunca entenderán del todo. Ahí vive el verdadero impacto, no en la historia oficial, sino en la forma en que el mundo dejó de ser tan rígido. Porque después de Jon, ya no era tan fácil odiar sin cuestionar. Ya no era tan simple dividir el mundo en bandos. Algo cambió. Y aunque el tiempo suavice los detalles, aunque los nombres se mezclen, aunque las historias se deformen, esa grieta en la forma de pensar permanece. Pero hay algo más, la ausencia. Porque a veces lo que alguien deja no es presencia, sino vacío. Y ese vacío también enseña. El mundo aprendió lo que pierde cuando alguien como Jon ya no está. Un hombre que no buscaba poder, un líder que no quería liderar, un protector que no pedía reconocimiento. Y en ese contraste, en esa comparación constante con quienes vinieron después, su figura crece. No como mito perfecto, sino como medida. Las historias cambian con los años. Se suavizan, se exageran, se transforman en algo más fácil de contar. Resisten. La de Jon Snow no se convirtió en mito glorioso. No hubo canciones llenas de victoria. No hubo estatuas en su honor. Porque su historia no era cómoda. Era una historia de decisiones difíciles. De sacrificios sin recompensa. De verdades que incomodan. Y el mundo no siempre celebra eso. Sin embargo, no fue olvidado. Fue recordado de otra forma. En susurros, en relatos incompletos, en conversaciones entre quienes sabían que algo cambió gracias a él. Algunos lo llamaban traidor, otros salvador, pero nadie tenía toda la historia, porque Jon nunca la contó, nunca explicó sus decisiones, nunca defendió sus actos, y ese silencio se convirtió en parte de su legado. Porque obliga al mundo a preguntarse, ¿qué haría yo? Y en esa pregunta vive su impacto, no como respuesta, sino como duda. Con el paso del tiempo, los nombres nuevos ocuparon los lugares antiguos. Los reyes cambiaron, los conflictos evolucionaron, pero la idea permaneció.
de que el poder no es lo más importante, de que el honor no siempre es visible, de que hacer lo correcto puede costarte todo, y aún así vale la pena. Ese es el tipo de legado que no se puede borrar, porque no depende de memoria, depende de conciencia. Incluso más allá del muro, en los territorios donde las historias no se escriben, donde el mundo es más simple, John vivía. No como leyenda, como hombre. Y eso es lo que lo hace eterno. Porque mientras otros buscan ser recordados, él eligió algo distinto. Ser libre. Y en esa libertad, en ese abandono del nombre, del poder, del destino, se encuentra el cierre de su historia. No como rey, no como héroe, sino como alguien que hizo lo necesario y luego desapareció. Hay verdades que no cambian el mundo, pero cambian la forma en que lo entendemos. Jon Snow no siempre fue llamado así. Antes de ser Snow, antes de ser bastardo, antes de ser símbolo, tuvo otro nombre. Un nombre que nunca usó. Un destino que nunca reclamó. Y quizás esa es la curiosidad más grande de todas. El hombre que pudo gobernar todo, eligió no ser nadie. Pero hay más. Su lobo, Ghost, no solo era diferente por su color. Era el único que no emitía sonido. Silencioso, observador, leal. Un reflejo perfecto de Jon. Incluso su vínculo no era como el de los demás. Mientras otros nombraban a sus lobos con orgullo, Jon eligió un nombre que decía todo. Fantasma. Porque en el fondo, siempre se sintió así. Presente, pero no del todo visto. Otro detalle, casi olvidado. Jon fue uno de los pocos hombres que murió y regresó. No en leyenda, no en cuentos. Pero tenía algo más raro, resistencia. Jon no ganaba por perfección. Ganaba porque no se rendía. Incluso en la Battle of the Bastards, cuando todo parecía perdido, cuando el aire faltaba y el caos lo consumía, siguió. Y eso es más difícil que vencer. Otro detalle curioso. A diferencia de muchos líderes, Jon nunca disfrutó mandar. Cada decisión le pesaba. Cada orden lo marcaba. Y aún así, nunca evitó decidir, porque entendía algo que pocos aceptan, que alguien debe hacerlo. Y si no eres tú, será alguien peor. También hay una verdad silenciosa. Jon nunca encajó completamente en ningún lugar. No en Invernalia, no en la Guardia Nocturna, no entre los salvajes, no entre los reyes. Y sin embargo, pertenecía un poco a todos. Esa dualidad lo definió. Y finalmente, una de las curiosidades más profundas. Jon nunca buscó ser recordado. Nunca actuó pensando en la historia, para dejar legado. Simplemente hizo lo que creyó correcto. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Y así, entre el hielo que nunca olvida y el fuego que todo lo consume, la historia de Jon Snow no termina, se disuelve. No en tronos, no en coronas, no en canciones de victoria, sino en el viento del norte, en la nieve que cae sin preguntar nombres, en los pasos silenciosos de un hombre que lo dio todo y eligió no quedarse con nada, porque al final no fue rey, ni bastardo, ni heredero de fuego y sangre. Fue algo más raro, más humano. Fue quien hizo lo correcto cuando nadie más quiso hacerlo. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.